A las 0 horas de hoy se dio a conocer una noticia, y es que en el boletín oficial salió publicado de manera oficial el DNU que habilitaba al Congreso de la Nación a tratar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un nuevo acuerdo del cual no sabemos prácticamente nada. Por empezar, no sabemos cuánta plata va a ser. No aparece esto dentro de la información que se tiene, pero hay un gran debate sobre si esto es deuda o no es deuda, porque se va a utilizar para pagar obligaciones que tiene el Tesoro, es decir, el Poder Ejecutivo, con el Banco Central, que teóricamente es independiente. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Ricardo Delgado, es economista y presidente de la consultora Analítica. Delgado, ¿cómo le va? Lo saluda Nacho Otero acá en Argentina Macondo, en Radio con Vos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, igualmente para usted. Por favor. Bueno, primera pregunta que tengo para hacerle. No sabemos nada de este acuerdo, básicamente. O sea, no sabemos ni cuánta plata nos van a prestar. No. A ver, lo que sí me parece que tenemos que tener en claro es que al menos tenemos idea de cuál va a ser, de alguna manera, los dos destinos centrales del acuerdo. Uno, y en algún caso podemos hacer alguna inferencia en relación a montos. ¿A qué me refiero? Uno es la idea de que tiene el gobierno, este gobierno, el anterior de Alberto Fernández, en relación al crédito que obtuvo Macri, de refinanciar vencimientos. Digamos, los vencimientos son vencimientos de capital en un préstamo común, vencen capitales e intereses. La pregunta que, para que tengamos un orden de magnitud, de capital e intereses hasta el final del mandato, desde hoy al final del mandato de Milei, estamos hablando de alrededor de 14.000 millones de dólares. Entonces, como máximo, en general el capital se refinancia, los intereses no, pero como máximo se podría lograr una refinanciación de esa magnitud para evitar digamos, que haya una carga adicional de deuda hasta el final del mandato de Milei, que es básicamente lo que se venía haciendo hasta ahora, que el fondo le daba el dinero de la cuota unos días antes para que Argentina pagara esa cuota, ¿se entiende? Entraba y salía casi en el mismo momento el dinero. Estamos hablando ahí de 14.000 millones de dólares. Insisto, no todo, y en general los intereses se pagan, ¿eh? Entonces ahí hay una parte. La otra parte, el dinero fresco que se supone que va a ingresar, es lo que vos comentabas en tu introducción, que es básicamente tratar de cancelar, que el Tesoro cancele la deuda que tiene con el Banco Central por estas letras intransferibles emitidas durante varios años, en particular en la época del kirchnerismo, que digamos, básicamente le sacó dólares al Banco Central y en vez de devolverle dólares le daba una letra, un papel que no tenía cotización de mercado, que tenía una evaluación determinada en el activo del Banco Central, pero que era un papel pintado de alguna manera. Entonces, y ahí estamos hablando de un número indefinido, no hay ninguna precisión al respecto, pero uno podría pensar en algo así como 6, 7 mil millones de dólares, no mucho más que eso, que irían a fortalecer ahí sí las reservas del Banco Central, no con un papel pintado, sino con dólares contantes y sonantes. Y ahí se abre otra discusión. Bueno, digamos, el gobierno dice esto es un canje de una deuda por otra deuda. Y sí, desde el punto de vista conceptual es así. Lo que sucede es que el Tesoro nunca le iba a pagar, iba a ser un pagadiós justamente, claro, con el Banco Central, y en este caso obviamente al fondo no se le puede hacer un pagadiós, claro, se le va a tener que pagar, ¿no? Y ahí hay entonces una definición, digamos, más técnica, si se quiere, de cambio de deudor y de obviamente cambio de moneda, porque en un caso eran pesos y en este caso son dólares, pero bueno, desde el punto de vista de la política económica, yo tengo la impresión que siempre un banco central más fuerte, más fortalecido, es decir, con dólares reales y no con un papel pintado, siempre es mejor, ¿no? Ahora, pero la contracara de eso es esto que usted menciona, que vos mencionabas, Ricardo. Sí. Pasamos de deberle a nuestros viejos, que quizás en algún momento podíamos hacernos, no nos podían llegar a condonar la deuda, a deberle al Fondo Monetario. Ese también es la contracara de esto. Sí, claro, por supuesto. Es así, sin duda.
A ver, digamos, las transformaciones económicas, y sobre todo en un país que ha tenido tantos desaguisados en materia macro como la Argentina, llevan tiempo. Ordenar este tipo de procesos exige tiempo, justamente, bueno, y tomar decisiones que a veces no son, digamos, las más simples ni fáciles, e implica compromisos. Yo creo que la Argentina va a finalmente, digamos, reconstruir su capacidad de crecimiento genuino en el mediano y largo plazo si cumple con las reglas de juego, digamos. Y esto me parece que es importante. No es una buena política, no ha sido una buena política vaciar de dólares al Banco Central a cambio de papeles que no se iban a pagar nunca. Eso no me parece que sea una buena estrategia. Ricardo, y hoy la Argentina... Sí, perdón. Perdón, ¿cómo estás? Te habla Flor Pula. ¿Qué Te quería preguntar en concreto algo muy chiquito sobre un informe del Citi que salió hoy, que habla un poco sobre la cantidad de dólares frescos que se necesitan para poder salir del cepo. ¿Vos considerás que esa cantidad, hablábamos de unos 20.000, pero vos hablabas de unos 6.000 que estarían más frescos dentro de las reservas del banco, son suficientes para poder salir del cepo? No. No, a ver, yo no creo que haya fondos frescos de manera sustancial. Claro, me parece que no, porque la Argentina ya tiene una deuda y el acreedor, en este caso el fondo, va a decir, bueno, ok, en todo caso te la refinancio, hay que ver si te refinancio todo, te refinancio solamente el capital, como se hace en una deuda usual, digamos, con un banco, por ejemplo, el que tiene la posibilidad de hacerlo, o me pagas los intereses y el capital te lo pateo, digo. Pero bueno, eso forma parte es una nueva deuda en un punto, o es un canje de una deuda por otra. Pero ahora, fondos frescos, la pregunta además es ¿para qué? Porque aparte ahora viene otra discusión que es parte de lo que no sabemos y creo yo es el corazón, más allá del monto en particular, que es ¿qué se va a poder hacer con esos dólares? Esos dólares... Bueno. Ahí te iba a preguntar, Ricardo, Rodrigo Alegre, soy justamente. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? En principio, siguiendo el lineamiento tuyo, hoy escuchaba algunas miradas optimistas respecto, obviamente, de lo del crédito, y lo que planteaban es, bueno, que se pueda repetir lo que pasó durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se tomó el famoso stand-by, la refinanciación en la época de Alberto, y la mirada más optimista respecto a esto, más allá de tocar o no el dinero que ingresa el Fondo Monetario Internacional, planteaban una especie de, en concreto, como hay superávit fiscal, con lo cual la plata que entra no va a financiar gasto público como hasta ahora viene haciendo con las gestiones anteriores y esos financiamientos anteriores. ¿Vos compartís esa mirada o creés que no va a ser tan así? Sí, a ver, que haya superávit fiscal, ¿qué quiere decir? Que hay menos pesos circulando para eventualmente dolarizarse. Y además tenemos cepo, justamente, ¿no? El cepo es eso, la imposibilidad de todos los pesos de la economía de libremente ir a comprar dólares. Y el que provee dólares es el Banco Central. A ver, claramente no es la misma situación y obviamente hay que celebrar el hecho de tener superávit fiscal porque eso justamente quita capacidad de fuego, le quita municiones a aquel que quiere ir a comprar dólares, claramente, porque bueno, el gobierno apuesta a todo lo contrario, que se vendan dólares justamente para hacer frente a los pagos en pesos. Esta idea del ministro Caputo de que el peso es fuerte y se va a seguir fortaleciendo, ¿no? O del presidente Milei diciendo el problema del dólar es que siga bajando y valga 600 pesos, dijo algunas semanas atrás. Bueno, yo creo que eso además tiene otros problemas, pero más allá de eso, el punto, creo yo, es ¿qué va a hacer el fondo? ¿Qué decisión toma el fondo? Primero, el fondo ya se quemó con el gobierno argentino en la época de Macri, cuando esos fondos que ingresaron salieron rápidamente para darle justamente salida a fondos de inversión extranjeros que estaban en la Argentina y querían irse, ¿no? Y usaron esos dólares en parte para salir de la Argentina. Y el fondo hizo una autocrítica, que incluso se conoce, es pública, se puede ver en la página del fondo, respecto de ese tipo de mecanismos. Entonces, yo creo que obviamente hay consideraciones políticas, el hecho de que esté Trump y que Trump y Estados Unidos sean el principal accionista del fondo es algo a favor, pero hay otros países, europeos en particular, que dicen, bueno, otra vez Argentina, le vamos a facilitar de vuelta un esquema que ya sabemos que no funciona. Por eso digo,
¿qué capacidad va a tener el gobierno de utilizar esas reservas? Yo creo que va a ser limitada, y las reservas, como decía un profesor mío cuando estudiaba, me decía, las reservas están para no tocarse, están para que los que quieren ir a correr contra el peso vean que el Banco Central tiene reservas y que puedo perder plata. Cuando el Banco Central empieza a vender reservas, ahí estamos sin problemas, ¿no? Porque todo el mundo cree que, obviamente, las reservas se agotan y en consecuencia, si el Banco Central las pierde todos los días, bueno, la situación termina, como sabemos, muy mal. Ricardo, pregunta que tiene que ver con controlar el dólar barato, ¿no? Entiendo que las reservas no se podrían usar para eso, pero digo, si nos vamos un poco hacia unos años atrás, estaban estas famosas bandas entre las cuales se podía hacer algún tipo de evaluación. Contame un poco si vos lo ves viable o si... ¿cómo va a hacer el gobierno para poder seguir controlando un poco la inflación a través de este mecanismo? Bueno, a ver, lo que vos decís, la inflación en parte se contuvo por lo que hablábamos, ¿no? El superávit fiscal, menos pesos, menos capacidad de dolarizarse y menos capacidad de consumir, digamos, sí. Y eso hace que la inflación baje. Pero fundamentalmente, creo yo, el ancla cambiaria, tener un dólar casi fijo, el dólar se devalúa 1% por mes, tenemos un dólar casi fijo, después de la gran devaluación inicial, bueno, es lo que ha ordenado, sobre todo el precio de los bienes, no tanto los servicios, pero los bienes, los productos, hoy están por abajo del 2% creciendo, ¿no? Algunos casos no, pero en promedio sí. Dicho esto, digamos, lo que venga del fondo va a alentar esa política. Yo te diría, el fondo es un acreedor y como tal quiere ver de qué manera el deudor, en este caso la Argentina, genera los dólares para poder pagarle algún día, aumentar las reservas. Entonces, y acá llegamos al punto del que no queremos nunca hablar, y es, ¿qué hacemos con el dólar en el acuerdo? Bueno, también al fondo mucho no le preocupa, hay varios trascendidos que a nosotros no nos preocupa mucho el cepo, sino cómo salgan de él. No cuándo, sino cómo salgan de él. Claro, y es así. Al fondo, al final del día lo que le importa es, insisto, que el Banco Central tenga cada vez más dólares y se pueda fortalecer. Claro. Ahora, para generar más dólares hay que hacer atractivas las exportaciones. La pregunta es, con este tipo de cambio, ¿qué exportaciones argentinas son atractivas? Quizá algo de la soja, los precios internacionales no están bien, y no sé si mucho más. No. Entonces la Argentina, con este dólar, bueno, va a tener algunas dificultades para generar divisas de manera genuina, ¿no? Claro. Ricardo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Ricardo Delgado, economista y presidente de la consultora analítica, pasó por acá, por Argentina Macondo. Estás escuchando